Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurodiferente, este podcast hecho para ustedes. Yo soy Araceli Zaragoza y hoy les traigo un tema crucial para entender el mundo del aprendizaje y las altas capacidades. Si bien muchas veces las altas capacidades se confunden con alguno de los trastornos neuropsicológicos del aprendizaje, como es la discalculia, el déficit de atención con hiperactividad o mejor conocido como TDAH, en fin, eso por mencionar algunos, así que quédate, no te despegues porque en este podcast vamos a conocer qué es un trastorno, cómo se tratan y cómo son los efectos de las personas que los padecen. Así que no te despegues, vamos allá. Número 1, vamos a aprender qué es un trastorno neuropsicológico del aprendizaje. Características. Estos trastornos son problemas que afectan la capacidad de un individuo para adquirir y usar habilidades académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas. Los primeros investigadores que hablan de los trastornos del aprendizaje fueron Kirk y Bettelman en 1962 y lo describen como el desorden o el retraso causado en uno o más de los procesos de habla, lenguaje, lectura, escritura, aritmética u otras materias escolares. Aportaciones como la de Samuel Kirk, que fue el pionero en el campo de los problemas de aprendizaje y al cual se le atribuye el término problemas de aprendizaje desde 1963. Su trabajo se centró en la identificación y el tratamiento de dificultades específicas del aprendizaje, destacando la importancia de diferenciar estos problemas de otros factores como la inteligencia o los problemas emocionales. Kirk propuso que los problemas de aprendizaje son trastornos en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del lenguaje, habla o escritura. Es importante mencionar que este tipo de dificultades afectan a personas de todas las edades y pueden manifestarse de maneras muy diversas. Y estos trastornos no son un reflejo de la inteligencia general del individuo, ni tienen relación con ella, sino que son específicos a ciertas áreas del aprendizaje. Como indica Bettelman, este trastorno se puede dar en varias áreas del habla y aquí explicaré el primer trastorno, la dislexia. Y si bien esta terminología fue utilizada por primera vez por el neurólogo británico MacDonald en 1964, definiéndolo como un trastorno de la lectura en personas que tienen la inteligencia, la motivación y la educación para tener éxito en la lectura. Pero ¿cuáles son las características de la dislexia y cuáles son los elementos característicos? Acompáñenme a conocerlos. Dificultad para leer, incluso para leer en voz alta, lectura y escritura lenta y trabajosa, problemas de ortografía, evitan actividades que requieren leer, mala pronunciación de nombres o palabras o dificultad para encontrar las palabras, problemas para hacer rimas, problemas para aprender los nombres de las letras o incluso de personas, confusión en la diferenciación de letras con formas parecidas como D, B, P, Q, problemas para pronunciar palabras nuevas y la confusión en los sonidos de una palabra. Vamos al trastorno 2, la discalculia. El término discalculia fue utilizado por primera vez en 1974 por el psicólogo checoslovaco Ladislav Kos, quien definió la discalculia como una dificultad para comprender y analizar las cuestiones numéricas y los conceptos matemáticos por las personas que en teoría tienen los conocimientos, la motivación y la educación para poderlos manejar sin ningún problema. Es importante definir que las personas que cuentan con discalculia pueden tener dificultades para comprender números, aprenderse teléfonos, códigos postales, direcciones, calcular, definir las cuestiones matemáticas, recordar secuencias de números o simplemente hacer procesos simples matemáticos. Pero conozcamos más a detalle cuáles son las características de la discalculia. Algunas de las características principales de la discalculia son la dificultad para calcular proporciones, problemas para reconocer números como códigos postales, números de teléfono o el marcador de los juegos, experimentar desafíos con cuestiones de dinero como calcular cuánto es el cambio, contar billetes, calcular una propina o dividir la cuenta, estimar cuánto cuestan las cosas y cómo dividir,
dificultad para entender los símbolos numéricos, como hacer la conexión entre el 7 y la palabra 7, dificultad para relacionar un número con un objeto, como saber que 3 aplica a grupos de cosas de 3 símbolos o 3 elementos, dificultad para reconocer patrones como del más pequeño al más grande o del más corto al más largo, dificultad para medir cosas de las recetas de ingredientes, dificultad para medir cosas con los ingredientes de una receta o el líquido en una botella, inseguridad en actividades que requieren entender velocidad, distancia y dirección y se desorientan con facilidad, dificultad para encontrar diferentes métodos para resolver un problema matemático o problemas para utilizar cálculo mental. Estas son algunas de las características de la discalculia. Es importante mencionarte que si tú distingues algunas de estas, acerques a tus pequeños con el especialista, quien a través de pruebas específicas podrá determinar realmente si tiene discalculia o no. Es importante destacar que estas dificultades del aprendizaje no tienen nada que ver con la inteligencia o con el esfuerzo que los chicos hagan para ello, sino más bien en una forma diferente de procesar que tiene el cerebro, con la cual desarrolla otras características para procesar las cuestiones numéricas o las cosas que tienen que ver con las matemáticas. Bien, ahora vamos a conocer el tercer trastorno del aprendizaje y es déficit de atención por hiperactividad, o mejor conocido como TDAH. Así que vamos para allá. La primera referencia a lo que ahora se llama TDAH se puede atribuir al médico alemán Melchior Adam. En 1775 publicó un artículo que realizó sobre el trastorno de la atención. Melchior indica que las personas carecen de atención y se caracterizaban por ser imprudentes, descuidadas, caprichosas y desenfrenadas. Tenían conocimientos superficiales y dejaban las cosas a medias y realizaban las tareas de forma desordenada y desorganizada, puesto que no dedicaban el tiempo y la paciencia suficiente para alcanzar las habilidades necesarias. Además, carecían de rigor, corrección y exactitud y eran inconstantes en sus actividades. También hizo descripciones de algunos tratamientos que coinciden con algunas de las recomendaciones actuales, como la práctica de ejercicio y la reducción de estímulos. Así que debemos de poner muchísima atención con los chicos que ya tienen diagnosticado el TDAH, sobre todo en los estímulos que manejamos, ya sea las tabletas, las pantallas, utilizar muchos colores, cómo tenemos pintado la habitación, cuántos adornos o cuántas cosas tenemos dentro de la habitación. Y recuerden que entre más sencillos sean las cosas, entre menos estímulos visuales puedan tener los pequeños, mucho mejor va a ser el tratamiento de este trastorno. También hay que poner suma importancia en los ruidos, en la música, en las tonalidades, en los estímulos que hacemos, tanto visuales como auditivos, para poder apoyar a nuestros pequeños a mejorar estos padecimientos. Otro factor importante son las azúcares. Si bien somos lo que comemos, es de suma importancia poner muchísima atención en la cantidad de azúcar que les estamos dando. No solamente porque el azúcar los motiva o los estimula, sino también porque genera un daño en su alimentación. Así que pongamos mucha atención en lo auditivo, en lo visual y en el tema alimenticio. Pero conozcamos las características del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o bien llamado TDAH. Las principales características del TDAH podemos hablar que son: genera impulsividad, cuenta con desorganización y problemas para establecer prioridades, escasas habilidades para administrar el tiempo, problemas para conectarse en tareas y determinar cuándo comenzar y cuándo terminar, problemas para realizar múltiples tareas a la vez, actividades excesivas o inquietud constante en todo su desarrollo, escasa planificación, baja tolerancia a la frustración, cambios de humor frecuentes, problemas para enfrentar estrés y temperamento irascible. Si bien hasta aquí hemos conocido los 3 trastornos del aprendizaje, que son los más significativos y que son los que más se pueden confundir con las altas capacidades, es importante mencionar que todos estos síntomas y estas características
pueden ser notables en los chicos, pero tienen que estar visibles por lo menos 6 meses. Es decir, tú puedes estar viendo a tu pequeño, puedes estar viendo las características que tiene, revisar que tiene 3 o 4 sintomatologías de algún trastorno y ver que se repita por lo menos durante 6 meses. Si tú observas esto, ahora sí te recomiendo que te acerques con el especialista, quien a través de pruebas y test te podrá realmente dar un diagnóstico más asertivo si tu hijo cuenta con alguno de estos trastornos. Pero bueno, ahora vamos a conocer el diagnóstico y el tratamiento. ¡Vamos allá! El diagnóstico de trastorno del aprendizaje, incluida la discalculia, generalmente se realiza a través de una evaluación integral, que puede incluir pruebas cognitivas, entrevistas y de observación. Recuerda que la identificación temprana es crucial para implementar estrategias de intervención eficaces que puedan ayudar a los alumnos o a los chicos a superar estas dificultades. Una vez diagnosticado, el tratamiento puede incluir terapia cognitiva conductual, técnicas de aprendizaje especializadas y el uso de herramientas tecnológicas. En resumen, todos los trastornos neuropsicológicos del aprendizaje, incluida la discalculia, presentan desafíos significativos, pero manejables con el tratamiento adecuado. Recuerden que con el diagnóstico, la intervención, el conocimiento adecuado, las personas que tienen algún trastorno, como los que acabamos de mencionar, pueden llevar una vida placentera y exitosa, siempre y cuando se siga el tratamiento. Si es una prescripción médica que tomen algún medicamento, es necesario que lo tomen en los tiempos adecuados, en las cantidades y que lleven todas las características que platicamos acerca de las mejoras de la vida para tener mejor control sobre este trastorno. Así que recuerda, si has notado o identificado alguna de las características que hemos mencionado sobre los trastornos del aprendizaje en tu pequeño, es de suma importancia que te acerques a un especialista, el cual a través de test y de la experiencia podrá realmente diagnosticar si cuenta o no con este padecimiento. Jamás automediques o hagas alguna técnica para tu pequeño sin saber antes cuál es el diagnóstico del médico. Y bueno, pues hemos llegado al fin. Espero que este capítulo de Neurodiferente te haya gustado, que el tema que tratamos sea de tu interés. Recuerda que somos Neurodiferente, el podcast diseñado especialmente para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte, darnos un like, compartir nuestros videos. Así que hasta la próxima.